Hola, muy buenos días. Espero que esté muy bien. Y antes que nada, quiero agradecerles sus comentarios sobre mi video anterior y primer video de la serie que estoy elaborando y compartiendo con ustedes sobre las crisis que viven las empresas, las personas y las familias. Hay una frase interesante que mencionaba la periodista y escritora alemana Regine Schneider, que decía: las crisis no son malas en sí mismas, solo son desagradables y dolorosas. Es decir, las crisis son parte integral de nuestra vida y tarde o temprano eventualmente tendremos que vivirlas, sufrirlas y aprender de ellas. Otro escritor suizo, Max Frisch, mencionaba: las crisis son un estado productivo, solo que hay que quitarles un poco el olorcito a catástrofe. Es decir, que aún y cuando nos encontremos inmersos en una crisis, sufriendo los estragos que esta crisis nos produce, personal, familiar y empresarialmente hablando, pues hay un sentimiento de catástrofe, de dolor, de molestia, de insatisfacción. Para muchos, las crisis significan destrucción, desempleo, pobreza, conflicto, muerte, rompimiento, bancarrota, hambre, drama o llanto. Las crisis son el punto de quiebre entre viejas y nuevas cosas. Es el rompimiento de la armonía cotidiana, del equilibrio que existe en un momento dado de armonía entre las diferentes fuerzas. Las crisis son la transición entre un momento de reposo y turbulencia. Solamente encontramos armonía antes y después de una crisis, no durante el periodo de la crisis, por corto o largo que éste pudiese durar. Pero las crisis también significan cambio. El mundo cambia a través de las crisis. Nosotros cambiamos a través de las crisis. Nuestras empresas cambian a través de las crisis. Sin las crisis, todo seguiría siempre igual. Por lo tanto, podríamos aventurarnos a definir la crisis como cualquier cambio calificado como desfavorable por aquel o aquella persona, empresa, institución, familia que la padece. Todas las crisis, todas las podríamos agrupar en tres grandes rangos. Crisis afectivas. Son afectivas cuando los acontecimientos desfavorables afectan los sentimientos, las emociones de las personas. Por ejemplo, la pérdida de un ser amado, la muerte de un familiar querido, la pérdida de alguien muy cercano a nosotros. La siguiente categoría podría ser crisis económicas. Son económicas cuando sucede una pérdida total o parcial de nuestro patrimonio. Por ejemplo, una bancarrota empresarial, una pérdida de una cosecha, despidos laborales y en general algún revés que nos sucede y que nos impone la fortuna. Y finalmente, crisis de salud, cuando sobreviene una enfermedad o la muerte, que sería, en este caso y en este contexto, la gran crisis, la muerte. Estas crisis, los tres tipos que acabo de mencionar, frecuentemente se presentan en una forma combinada. Detrás de una crisis empresarial, económica, puede venir una crisis matrimonial o afectiva o una enfermedad, una crisis de salud.
Normalmente siempre se dan una combinación entre las tres. Una te lleva a la otra y la otra te lleva a la que sigue y estás en un círculo vicioso que cada vez va deteriorando más la parte económica, la parte afectiva y la parte de salud. Todas las crisis son personales. Hay una frase muy interesante que menciona que dentro de algunos años un adulto será más o menos la misma persona que es hoy, excepto por las crisis que haya vivido. Pero sobre todo, y de una forma más importante, por la forma en que esta persona haya respondido frente a esas crisis. ¿Qué nos dice esta frase? Pues nos dice que para poder nosotros crecer, para poder ser personas diferentes, para poder ampliar nuestro círculo de acción, nuestro ámbito y nuestra zona de confort, tenemos que enfrentarnos a crisis. Y en muchos casos y en muchas ocasiones, mientras más duras, dolorosas, difíciles sean estas, más fortalecidos saldremos. Si es que tenemos una metodología, si es que tenemos confianza, si es que creemos en nosotros mismos para poder afrontarlas y salir de ellos. Por lo tanto, definiremos crisis como cualquier cambio calificado como desfavorable por quien lo padece. Y de aquí la frase que mencionaba hace un momento, que por lo tanto todas las crisis, todas son personales. ¿Qué sentimientos inspira la crisis? Pues primeramente pensamos que las crisis no nos convienen. Es la primera conclusión. Por lo tanto, las crisis son indeseables. No quisiéramos que pasaran. Queremos mantenernos en nuestra zona de confort. Queremos que las cosas sean iguales que siempre. ¿Por qué? Pues porque sabemos manejarnos, porque sabemos qué hacer, porque tenemos las herramientas, porque tenemos el mindset o la mentalidad de poder enfrentarnos a lo que se nos presente, a las dificultades, porque las conocemos. Por lo tanto, una crisis no conviene. Es indeseable. Frente a las crisis, de los tres tipos que mencioné hace un momento, siempre nuestra respuesta es emocional, siempre. A veces irracional, instintiva, defensiva y la mayoría de las veces tardía. Nos cuesta cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar, salirnos de nuestra zona de confort y tratamos de mantenerlo lo más posible. Y a veces reaccionamos demasiado tarde y nos cuesta todavía más trabajo adaptarnos al entorno que ha cambiado y que es muy diferente. Y en muchos casos pues ya no nos adaptamos y nuestras empresas desaparecen. Es muy común que frente a las crisis antepongamos nuestros mecanismos de defensa. Negación, evasión, justificación, agresividad, molestia, intolerancia. Como la crisis es dolorosa e impone cambios rotundos de rumbo, se piensa y se escribe muy poco sobre las crisis. No hay mucha literatura que hable de cómo manejar y cómo podemos afrontar de una forma adecuada, de una forma exitosa, de una forma con una metodología que nos permita tener confianza que estamos haciendo lo más adecuado, una crisis. No hay métodos para enfrentarla adecuadamente, se sabe muy poco en general sobre las crisis y sobre todo sobre las crisis empresariales. Por lo que podríamos, derivado de lo que acabo de mencionar, concluir que no hay una cultura de la crisis, aunque suene raro. Y las crisis, nos lo ha mostrado la historia en unas muchísimas formas, muchísimas veces, son necesarias e indispensables para que la cultura, la tecnología, las empresas, las familias, los negocios florezcan, crezcan,
se reten a sí mismos y busquen formas nuevas de hacer las cosas. Es muy común entre muchos de nosotros, los empresarios, tratar de importar modelos gerenciales de otras latitudes. Hay mucha literatura, por decirlo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, de cómo manejar las empresas en tiempos de dificultad o de infortunio. Por desgracia, las empresas en los países desarrollados, donde se genera la mayoría de la literatura gerencial, viven condiciones muy diferentes a las de nuestras empresas, de países pobres o en vías de desarrollo. Una de las preocupaciones más importantes, como sin duda muchos de los que están escuchando no me lo negarán, es el lidiar con el mercado financiero. Tasas de interés, plazos, garantías. Mientras que en los países desarrollados los gerentes tienen más opciones y pueden dedicar más tiempo a gerenciar la empresa. En nuestro país, los empresarios son más acróbatas financieros que estrategas de mercado. Pasan más tiempo ocupados en el tema de la supervivencia que en el tema de la competitividad. Yo diría que existe una manera de conducir empresas en países ricos y otra manera de conducir empresas en países pobres. Es equivocado dirigir empresas de países pobres con conceptos gerenciales prestados de otros países. Algunas cosas sin duda aplicarán, pero hay elementos fundamentales que tendremos que personalizar y buscar nosotros mismos, de acuerdo a nuestro entorno, para poder crear y desarrollar una estrategia adecuada y que nos garantice la permanencia y el éxito de nuestras empresas. Les invito a compartir el video. Continuaré con esta serie de ideas, de conceptos sobre el tema de la crisis. Creo que nos está tocando vivir una de las crisis más serias, más graves, más importantes de mi vida y que yo quisiera verlo como la gran oportunidad en la que puedo aplicar y aportar mucho de lo que he aprendido en ese caminar durante los últimos años para tratar de aprovechar las escasas oportunidades que habrá, pero que con una mentalidad positiva, con herramientas adecuadas, con tranquilidad mental y con la ayuda de otra gente que pudiera aportar ciertas habilidades que serán necesarias en ese nuevo entorno, podremos ser capaces de crear un mejor futuro. Les agradezco nuevamente, les pido que si les gustó el video lo compartan y le den un like y nos vemos en la próxima. Gracias.